Hoy no vamos a hablar de música. No, vamos a hablar de los que hablan de De los música. que hablan de música. Fíjate, O sea, vamos a hablar de nosotros. he venido aquí a hablar O sea, de mi libro. Linares se va a cumplir su sueño y va a venir al podcast a hablar de él. Hey, bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player. Una semana más aquí con vosotros Alejandro Linares, a.k.a. Díselo Linares. Y a mi derecha, mi inseparable sidekick, Adri de la Mi Spanish Worldwide R&B Zop. ¿Cómo estás? Me vengo arribísima, de verdad, que parezco aquí de los Pacers, que no voy a decir el nombre porque no me sale, el que acaba de forzar el Game Winner. Sí. No me pidas cómo se pronuncia, pero vamos arribísimas. Además, vengo de amarillo, Hoy estoy corporativo. especialmente enérgico. Totalmente, hombre, es que el tema es el tema. El tema. Hoy no vamos a hablar de música. No, vamos a hablar de los que hablan de De los música. que hablan de música. Fíjate, O sea, vamos a hablar de nosotros. he venido aquí a hablar O sea, de mi libro. Linares se va a cumplir su sueño y va a venir al podcast a hablar de él. Sí. Y vamos a hablar de la crítica musical. Ojito al tema, porque Es un últimamente tema- está muy candente. Está muy de moda. Yo creo que sobre todo a partir del tema Albani, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde ya ha despegado y se ha hablado mucho. A ver, vamos a poner en contexto. Albani, nuevo disco. Una crítica, no me acuerdo de la revista. Era una revista Puede que independiente. fuese en Mundo Sonoro. No, o sea, no, creo que no. Creo que o era... Tagmar, no sé, no me acuerdo la verdad. Ahora lo buscamos y le damos charao a los chavales. Una crítica que era bastante positiva, que es lo peor de todo, ¿no? Yo creo que era Claro, una claro, crítica claro. bastante... con bastante buenos modales. Se criticaban algunas cosas, pero como se podía criticar cualquiera desde el absoluto respeto. Y Albani se chinó. Y además, o sea, lo peor de todo es que le daban una buena Claro, nota. era como o sea, un 7, ¿no? Claro, Un 7 claro. y pico, un 8, que era una barbaridad, quiero decir. O sea, si te chanas porque... Quería una de las cosas por las que quería comentar esto era porque, bueno, yo aparte de la música y del hip hop que me encanta y tal, mi otra gran pasión, la gente lo puede ver ahí detrás, son los videojuegos. Y tu otra gran pasión es el cine. El cine, Y tu claro. otra- Pero bueno, la otra gran pasión que me ha dado dinero, de momento, son los videojuegos. Y siempre ha habido en el tema de la crítica de videojuegos, porque bueno, es verdad que yo sigo a muchos críticos de videojuegos, y siempre ha estado como este run de que si tu videojuego no tiene más de un 8, es malo. O sea, como que el Claro. baremo para puntuar un juego va desde el 5 al 10. O sea, un 5, puntuar un videojuego con un 5, o sea, es poco menos que ni te acerques a este videojuego. Cosa que ya me parece mal, porque eso me recuerda a mí, Claro. me dan recuerdos de Vietnam, de cuando trabajaba yo en una cadena de una gran superficie, que no vamos a decir el nombre, aunque tenga un corte muy inglés, donde yo hacía encuestas, bueno, los dos hacíamos Sí, de encuestas. hecho, vamos, nuestra ¿no? primera experiencia laboral, de hecho. Totalmente. Y venían los jefes y te decían que todo lo que fuese menos de un 9, que era una mierda. Claro, o sea, les parecía una ridiculez. Y es como, no, a ver, para mí un 8 está de puta madre. Dame un 5 en según qué asignatura y te lo Claro, compro. son gente que no ha pasado por la asignatura, Eso. por la universidad, que no conocen el dicho de un 5 son 6 Seis créditos, tal cual. pero eso es verdad que es algo que se ha mantenido mucho en el tema de los ratings a empleados y en atención al cliente, que es verdad que menos de un 9 siempre. Pero claro, cuando vas a valorar un producto cultural, donde hay tantos matices. Producto cultural, es que suena feo, ¿eh? Sí, pero bueno. Sí, no, a ver, sí, pero que se entienda. Producto cultural, es Claro, que era como claro. escalofrío. Al final es eso, ya sea una película, un videojuego o un disco. En los videojuegos pasaba mucho porque es verdad que hasta ahora los videojuegos eran un arte menor, era algo donde el periodismo era poco profesional, hasta hace, pues qué te digo yo, 10 años, 15, no era un medio, pues eso, que todavía estaba realmente en desarrollo. Entonces la crítica realmente era de aficionados que tenían páginas web muy influyentes, pero que no dejaban de ser eso, aficionados. Entonces, claro, siempre había un poco ese miedo
a poner una crítica negativa porque implica que quizá esa empresa no va a pagarte publicidad en tu página web, por lo que no vas a ganar dinero, porque no eran medios que dependiesen de sus suscriptores, o que dependiesen de grandes corporaciones, sino que eran generalmente medios independientes, pero que no estaban apoyados por el público y que dependían de la publicidad. Entonces, claro, había ahí mucha tensión. Cosa que no se veía, por ejemplo, en la música o en el cine, que son dos artes muy maduras, que en el siglo XX y muchísimo antes de empezar el siglo XXI, ya eran artes muy maduras, con una crítica profunda, sosegada, profesional e independiente, que no tenía miedo a, tío, que si has hecho una mierda, has hecho una mierda. Totalmente. Y sin embargo, estamos al revés, o sea, estamos volviendo atrás. Es decir, ahora la música, cada vez, la crítica musical, yo la siento, no sé, tú ahora me dices, más precaria. En ese sentido, volviendo a un poco lo que decía con los videojuegos. Totalmente. Yo, empezando por el tema videojuegos, yo creo que influía mucho también ese considerarse, o sea, no considerarse ellos, sino que tuviese esa conciencia de arte menor, por así decirlo, también hace que eleve la puntuación, es decir, una película de 6 va a estar mejor considerada que un videojuego de un 9, por así decirlo, en el arte popular. Entonces eso hace que se eleve también las notas. De hecho, creo que es Metacritic, donde, por ejemplo, no sé si es para que se considere reseña positiva, creo que en videojuegos tiene que estar más alto, o sea, a partir de un 8 es buena, pero a partir de un 7 para abajo ya te lo ponen como reseña amarilla, sí, eso mixta. Es, sí, para que los colores amarilla, mixta. Cosa que no pasaba a lo mejor con el cine o no pasaba con la literatura, por ejemplo, y yo creo que tiene mucho de eso, de saberse o de haberse considerado toda la vida un arte menor. Con respecto a la música, sin duda la crítica cultural ahora es mucho más precaria, por no decir casi inexistente, porque yo creo que la música hoy en día apenas tiene crítica. Es decir, yo lo he hablado mucho aquí, siempre, cada vez que alguien ha intentado hacer una crítica medio fluida, se le han echado en tromba los artistas que tienen hoy día mucho más poder que nunca, porque es algo que estamos viendo. Antes los artistas tenían que depender mucho más de los medios, de los periódicos, de las revistas culturales. Ahora no les hace falta para tener publicidad, para tener notoriedad. Ahora se sirven con sus redes sociales. La gente ha dejado de consumir crítica y yo creo que eso se refleja en que la crítica cada vez es más precaria, por no decir inexistente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo añadiría que, bueno, lo que dice del videojuego como arte menor o como directamente ni siquiera como arte, como entretenimiento. Pasatiempo, claro. Claro, entonces eso siempre ha habido un complejo. Y con la música yo creo que pasa eso. También yo creo que pasa otra cosa, y es que si tú haces una mala película, ya sea española o estadounidense, un crítico puede hacer una mala crítica. ¿Por qué? Porque generalmente un director o un actor, salvo que sea muy famoso y que sea una estrella, es decir, salvo Almodóvar. En España, y actores, pues salvo Javier Gutiérrez, Mario Casas y Bardem y poquita cosa más, tienen un poder realmente mediático comparable a medios especializados. Sin embargo, lo que tú decías, con los artistas pasa al revés. No hay un crítico musical que tenga, en España al menos, una relevancia parecida a cualquier artista medio top. O sea, porque antes Tony Aguilar marcaba el ritmo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Hoy en día los 40 no dice nada. No, o sea, es al revés. Claro. O sea, los 40 dependen mucho más de los artistas que lo que los artistas dependían hace 15 años de los 40. Claro, ejemplo. Entonces es un arte que al estar tan democratizado en la música, donde es tan fácil destacar con pocos medios, porque la literatura está democratizada, todo el mundo puede escribir un libro. Totalmente. Pero no todo el mundo puede pegar el pelotazo siendo independiente, y cuando digo independiente no digo en una editorial independiente, digo independiente. O sea, sin editorial, sin nada, publicando tú por Amazon. Si ya es casi imposible en una editorial independiente, tú imagínate siendo independiente. Total. Sin embargo, en la música es muy fácil. Entonces, claro, se crea un ecosistema de artistas que conocen
a los medios y donde también es muy fácil, claro, antes lo fácil era ser crítico. Claro. Ser crítico, ser periodista, porque realmente era mucho más fácil ser un buen crítico, un buen periodista independiente, con tu blog, con tu medio, que ahí tenemos el capítulo de la blogera con 2J. Y sin embargo, claro, ahora es más fácil ser artista. O mucho más, ¿por qué? Porque tiene muchas más visualizaciones que con un podcast o con una revista o con un blog. Totalmente. ¿Se podría decir que ahora ser crítico es de valientes, como diría Daimiel? Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, te expones mucho más a que te partan la cara, física y metafóricamente, siendo crítico, a siendo artista. Sí, sí. O sea, te pueden caer, fíjate, es curioso, más críticas siendo crítico que siendo artista. artista. O sea, haciendo es paradójico, pero es verdad. O sea, el producto principal. Sí, sí. O sea, y no quiero, ojo, no quiero que esto se vea como un alegato de defensa a nosotros por ser críticos, por ser podcaster, a decir que estamos infravalorados. Que también, que estamos chiquitos. Claro, pero que tampoco, que estemos infravalorados, que merezcamos más caso nosotros o cualquier otra persona que se dedica a esto, sino como una manera de hacer crecer. De elevar lo que es la música. Yo creo que la crítica bien hecha eleva la música. Y por eso, por ejemplo, vamos a entrar un poco en materia hablando porque a raíz de esto como han surgido diferentes artículos, diferentes personas de la crítica dando su punto de vista. Teníamos a 2J, pues digamos, yo creo que en una postura más cercana a lo que nosotros venimos mencionando aquí. Tenemos un artículo de Al Sobrino que me parece totalmente opuesto, poniéndose más de lado quizás de lo que supone, o sea, del perfil artista, por así decirlo. Y yo, precisamente, cuando tú hablabas de la democratización de la música, me parece que uno de los grandes puntos a criticar de ese artículo de Al Sobrino, me parece el clasismo que inconscientemente yo creo que se desprenden de sus palabras. Lo que no se puede es decir y estar todos enloquecidos, que me parece de puta madre, de que cualquiera pueda hacer música, que está de puta madre, que un chavalillo de la calle pueda hacer música con sus propios medios, pueda petarlo, pero luego a la hora de hacer críticas exijamos que la haga un doctorólogo, musicólogo y especializado en otras hierbas y que además conozca la realidad de la calle, porque al final eso deja fuera a todo el mundo. ¿Quién tiene los estudios? ¿Quién tiene la preparación para hacer eso? Claro, o sea... Es que me parece que no hay por dónde cogerlo por ese punto. O sea, que a mí me exijas una preparación a todos los niveles, pero que luego nos enorgullezcamos de que la música se puede hacer con 2 piedras y una botella, pues... A mí se me queda un poco cojo. O sea, para mí que porque de hecho, bueno, 2J en su consultorio hablaba sobre la democratización de la música y los problemas que esto trae, que los trae, pero al final yo creo que todos estamos de acuerdo que la democratización de la música beneficia mucho más que perjudica. ¿Por qué? Porque descubres muchos más talentos. Es luego tu manera de consumir toda esa música lo que al final te define y lo que marca. Claro, de si escuchas a un disco por 9 meses, por 2 años o por 2 semanas. O sea, eso ya va en los ritmos de consumo de cada uno. Y nosotros incluso pecamos muchas veces por al final querer hacer el podcast y querer estar informados de la actualidad, incluso sin que pase por el podcast lo que hablamos. Claro. Muchas veces estamos un poco condicionados por la actualidad. Nosotros escuchamos mucho más discos de los que hablamos aquí. Pero que claro, normal, claro. Y eso tiene su cosa buena porque descubres música muy chula, tiene su cosa mala porque la inmediatez de la música. Igual no le dedicas todo el tiempo que merece a según qué trabajo, tampoco te permite hacer, digamos, como diría 2J, long form. Claro, pero yo te digo una cosa, y esto yo lo he hablado ya aquí varias veces en el podcast, sobre todo en primeras temporadas. Yo hay películas que me han gustado mucho, que han llegado a ser mi película favorita de el año, inserte año, que solo he visto una vez. Claro. O sea, y aquí ya, aunque nos separemos un poquito de la crítica como tal, para mí tiene sentido. O sea, igual libros que me flipan y que solo he leído una vez. Series que solo te has visto una vez, que solo te vas a ver una vez. Claro, a pesar de ser series que me flipan y que para mí son sobresalientes. Claro. O sea, entonces, claro, aquí el consumo de la música o el consumo de cualquier, producto cultural, no tiene que ver con su repetición, sino con lo que te ha hecho sentir en el momento. Luego la repetición la va a marcar pues los tiempos de cada cosa. El mood, muchas cosas. Es que puede que te pongas discos
que no te gusten tanto y que te lo pongas porque te apetece simplemente y no te tienen por qué gustar tanto que otros que escuchen menos. Yo no escucho tanto el What's Going On de Marvin Gaye como lo escuchaba hace bastantes años, pero me escucho mucho más la discografía de J Balvin últimamente. ¿Por qué? Porque estoy en el mood, porque me apetece. ¿Significa que me guste más J Balvin? Pues no. ¿Significa que sea mejor? Pues no, pero... Claro, entonces, o sea, por eso digo que cogemos un poco de lo que dice 2J, un poco de lo que dice al sobrino, siempre también una persona que habla mucho sobre el tema de la crítica, Daniel Caballero, que le mandamos también un shout out, donde él siempre lo dice, ¿no? Que la crítica tiene que ser valiente y que tiene que ser una crítica que de verdad aporte, pero no el que le aporte al artista solo. No. O sea, es decir, al artista le puede aportar la crítica que tú hagas. Y ya está en él cómo tomársela. Claro. Hablabas de Almodóvar, más que se echan a Almodóvar con Ya las ves. críticas de Bollero. O sea, los chinazos que se meten. Claro, quiero decirte que también los de Bollero son lo que son, quiero decirte. Pero me gusta que traigas a Bollero precisamente, porque ahora te habrá aquí un debate al hilo de esto. Las críticas de Bollero, para mí, tienen valor por sí mismas. Sí, Para mí la crítica de Bollero es arte y es cultura. porque, o sea, son más novelas en sí, o sea, es más literatura, por así decirlo, Claro, que propiamente una crítica, porque Claro. es verdad que, a ver, Bollero ha visto mucho cine, pero yo creo que le pasa un poco como Maldini en el fútbol. Sí, Pues, que es una enciclopedia. efectivamente, yo no lo veo más a Bollero pues hablando este plano, me parece. Son críticas de sensaciones, de pues me ha gustado, pues no me ha gustado, pues esto me parece una mierda, pues me he salido a los 15 minutos. ¿Eso es crítica propiamente dicha? Pues ya cada uno lo puede valorar como... Yo digo sí. ¿Por qué? Porque aquí este es el debate que quiero. Para mí la crítica es arte. O sea, tiene una parte de arte según como te la quieras tomar. Ahora con el auge, desde que hace 15 años empiezan los youtubers y hay gente que descubre que puede divulgar de manera independiente a través de YouTube, tenemos auténticas obras maestras hechas críticas donde hablan pues desde apartados más técnicos en cualquier ámbito, ¿no? Digo, yo sobre todo videojuegos a nivel de crítica en YouTube, lo que más he consumido es videojuegos, pero gente como Beat, o sea, beat de ritmo, el beat de alcachofa creo que era, o la otra fruta, la otra verdura, no me acuerdo. Remolacha, no me acuerdo cuál era el otro beat, y beat de los beats de los videojuegos. O sea, ese crítico tuvo pocas críticas, no se prodigó mucho, pero... Es lo que hacen los genios. Sí, es maravilloso porque hace unas críticas a nivel mecánico, técnico, sin entrar en tecnicismo y en cosas muy profundas de código de tal, pero sobre las mecánicas que yo en ese momento, hace 10 años, no le había visto a nadie hablar. Y luego te hacía unas críticas sobre series y cines. De hecho, Berlín Alexanderplatz claro. la conocí a través de una crítica suya. Ser que era muy pedante, Sí, excesivamente... sí. Vale, exacto. Pero su crítica sobre Berlín Alexanderplatz, su crítica sobre Cowboy Vivo, por ejemplo, que es mi serie favorita y que también es su serie favorita, de hecho, o sea, son críticas que no son nada técnicas. O sea, al contrario, son críticas que van más por el ámbito de qué sentimientos te genera, pero el cómo lo cuentas, qué referencias manejas a la hora de hacer una crítica, para mí también es cultura y también es arte. Sí. O sea, eso se ve mucho en la crítica literaria. En la crítica literaria, que ya partimos de un arte más elevado, por así decirlo, donde si tú eres crítico de palabras, cuando estás criticando palabras precisamente, palabras escritas, tienes que ser fino y tienes que tener una prosa bastante, pues, buena. Yo creo que eso es arte, por supuesto que es arte. Volviendo a si Bollero es crítico, yo creo que es crítico desde el momento en el que da su opinión de algo, porque al fin y al cabo Claro. ese es el juicio de la crítica. Que sea más técnico, que sea menos, que te lo puedas tomar más en serio o menos, pues eso ya está en cada uno. A mí me gusta mucho leerlo, escucharlo, porque ya me lo tomo como eso, como un personaje, como un producto propio, por así decirlo, como él mismo. Claro, pero la crítica genera narrativas también. Claro, O sea, claro. la crítica genera cambios en la cultura, no solo la propia música, por ejemplo, genera cambios. La atención que se le preste a determinados discos también influye. Entonces, todo el mundo al final tenemos un crítico en nuestro interior porque
opinamos sobre discos. Incluso un reaccionador o un influencer sobre música es un crítico. Es un bueno o mal crítico, pero es un crítico, claro. porque lo que no menciona en sus reacciones es también definitorio. Es decir, si tú reaccionas a un artista que tiene 100 visitas en su videoclip, pero no reaccionas a otro que también tiene 100, de repente, al día siguiente... Estás seleccionando la agenda, por Claro, supuesto. exacto, están marcando agenda. Claro. Y eso es crítica cultural. Desde la complacencia, desde la comodidad, como tú quieras, pero al final es crítica. Y yo creo que el problema que viene por ahí, y que es una de las cosas que Dani, por ejemplo, ha tratado muchas veces, es eso, que hay un componente acrítico y una falta de... Demasiado compadreo, ¿no? Claro, y una falta de conciencia, de autoconciencia, de la responsabilidad que ejerces como altavoz en lo que decides publicar y lo que no, que le pasa a muchos influencers, no solamente a gente que opina sobre. Es decir, Jordi Wild hablando sobre las drogas que consume en un podcast es poca autoconciencia sobre el altavoz que tiene. Efectivamente. Y al final no me vale la excusa, ni en el caso de Jordi Wild, ni en el caso de un reaccionador cualquiera, de decir yo solo hago entretenimiento. O sea, no es lo que tú quieras hacer. No es que tú quieras hacer entretenimiento y por eso mismo solo hagas entretenimiento. Si tienes un altavoz y hay gente escuchándote, un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. La quieras o no la quieras, pero tienes el poder, por lo tanto, la responsabilidad es tuya. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas, pero sobre todo con la de la narrativa. Y volviendo al ejemplo de Albani, no sé si se hizo trending topic, pero solo faltaba que se hizo 2J, porque decía, todo el mundo era, pues si llega a leer una crítica de 2J, o si 2J le llega a hacer una crítica al disco del Albani, y es como, ya tenemos en nuestro rap game, ya tenemos hasta los personajes, ya tenemos a 2J, que es el gruñón, si esto fuesen los 7 enanitos, 2J claro. sería el gruñón, y ya a partir de ahí cada uno que se piense cuál es cuál. O sea, ¿quién es quién? Claro. es. ¿Quiénes seríamos nosotros? Prefiero no imaginarlo. Pero, por supuesto que se marca narrativa. Y vamos ahora a eso, lo que hablamos, del compadreo, que yo creo que también es uno de los grandes problemas de la crítica actual. Y eso de que decíamos, de que los artistas hoy día tienen mucho poder, es inevitable. Iba a decir, ahora ya no te echan de un medio, pero claro, viendo lo que pasó con Daniel Caballero, igual es algo que envejece regular. Claro. Pero es verdad que no tienen quizás tanto poder como antes para echar a X artistas de un medio, pero sí para seleccionar quién sí y quién no. Y hoy día, en la época de las redes sociales, quien no está en tu concierto, quien no está en tu... no está directamente. Correcto. Entonces, eso hace mucho más difícil la labor del crítico y mucho más fácil la labor del crítico a crítico. Es decir, hoy en día el compadreo es mucho más fácil y yo creo que es un problema. Y ojo, aquí nadie está exento. Quiero decir, la camiseta que llevo yo, quiero decir, un disco de Chisa, persona con la que me llevo muy bien, con la que pues tenemos intercambio de música, de opiniones, pero los dos sabemos dónde está el límite y si, por ejemplo, él hace un disco malo, yo lo voy a decir. Igual que él, si algún capítulo mío le parece que es menos fino o que le parece que está menos inspirado o le parece que hay cosas a mejorar, él me las dice. Y yo creo que esa es la clave para avanzar, para mejorar y para que ninguno pierda su posición. Si a mí creo que es Sweat 2, ¿no? Lo siguiente que va a sacar creo que es Sweat 2. Sí. Si no me parece buen disco, lo voy a decir y daré mis argumentos. Y si él se enfada o ya a partir de ahí decide romper relación, pues cosa suya. Siempre desde el respeto, como hablo de cualquier otro, quiero decirte. Claro, es que para mí no hay mayor respeto que hablar de tu movida Claro. con el respeto que merece y no decirte que está guay solo porque Claro, lo está. que a lo mejor a él que lo conozco, pues antes de decirlo en el podcast le voy a decir, oye, que sepas que pues a lo mejor el disco no me ha gustado tanto por esto y esto. Pues sí, puede ser, pero porque tengo esa complicidad que no tengo con otros artistas. Pero, por ejemplo, corríamos el riesgo con Straight Outta Spain, sin ir más lejos. Totalmente. O sea, lo dijimos aquí, nosotros en ese disco no teníamos mucha expectativa. ¿Por qué? Porque Transmontana, ok, nos mola, pero no es un tío que nos vuele la cabeza. No teníamos a Denny en ese plano. Lo conocíamos
a través de You Know It TV, seguimos aquí, y en Radio Podcastera, seguimos aquí. Pero no lo teníamos en ese mood, oye, lo escuchamos y dijimos, y yo está guapo. Si no hubiese estado guapo o si no nos hubiese encantado, pues lo hubiésemos dicho. Claro, y lo decimos al final, y nosotros aquí, y esto, aquí con lo del compadreo, te voy a lanzar una pregunta, ¿vale? ¿Tú crees que la crítica tiene que ir siempre desde el respeto? Hostia. Es quizá una pregunta capciosa, ¿eh? Porque ya el que te la formule de esta manera creo que puede implicar cuál es mi respuesta. Claro. O sea, para ti no. Exacto, sí, claro. O sea, para mí sí tiene que ir, por lo menos, desde palabras, no sé si amables, pero tampoco destructivas, ni ir a lo personal, ¿sabes? Yo creo que por lo menos ahí sí que debe de estar el límite. A ver, es que claro, este es un debate interno, o sea, no entre tú y yo que también, sino interno, porque yo muchas veces me lo planteo y digo, a ver, cuando Kanye West hace un disco de mierda, se dice abiertamente, se hacen memes, cuando Playboi Carti hace un disco de mierda, se dice abiertamente, se hacen memes, cuando Drake hace un disco de mierda, ¿qué pasa? Son extranjeros, viven en Estados Unidos, son ricos, exitosos, y lo que... Se la pela. Claro, a ellos se la pela, y a nosotros, y a la gente, a los opinadores, ¿no? Ya no vamos a decir ni críticos, ni periodistas, ni reaccionadores, a los opinadores de la escena, pues les resulta más fácil. Claro. O sea, a mí me resulta muchísimo más fácil reírme de Kanye, o de Playboi Carti, o de Drake, o de cualquier artista yankee, que de un español. ¿Por qué? Porque sé que mi crítica no va a llegar a ese nivel. O sea, que lo mejor que podría pasar es que llegara, ¿sabes? Claro, exactamente. O sea, lo mejor que podría pasar es que de repente Playboi Carti la leyese y pusiese un tuit diciendo estos dos gilipollas que están diciendo. O sea, obviamente eso es lo mejor. Pero bueno, siempre tienes como ese escudo de, bueno, no lo voy a escuchar, me puedo reír de él. Sin embargo, de un artista español, aunque sea tope, aunque C. Tangana haga un disco tirándose peo y tirando eructos, y tú te rías aunque saca un disco de flauta, ¿no? Claro. Y tú te rías de ese disco, pero maliciosamente, o sea, como que tú metas el dedo en la llaga. Hay gente que se lo piensa. ¿Por qué? Porque a lo mejor C. Tangana no lo escucha o no lo lee. Pero su equipo... Es el primo del sobrino, el que elija al alcalde. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay un factor de lo que nos pilla lejos. O sea, quiero decir, yo me acuerdo hace 15 años, nuevos talentos hip hop, que, o sea, quiero decir, era peña que veía videoclips de Peña Underground y se reían. Pero se reían rollo a maldad. De hecho, DJ Neat era parte de ellos y, o sea, no sé si era parte de ellos o era colega de ellos, pero que había ahí una relación, un lazo potente, y se rieron de un videoclip mío, del de Impresionada, que yo saqué en 2011. Y yo esa crítica me la tomé pues como me la tengo que tomar. Me río y ya está. O sea, quiero decir, que lo que ellos pensaban ahí era verdad y que mi tema era una mierda y que yo era un motivado y que todo lo que tú quieras decir, sí, pero... Para mí hubiese sido igual de fuerte, tanto para bien como para mal, si lo hubiesen dicho con respeto que riéndose. Si lo dicen de coña, tío, pues mira, por lo menos, o sea, yo entiendo que hay peña a la que le puede molestar, porque no todo el mundo encaja igual las críticas. Claro, ni encaja igual, ni tiene la autoestima, ni tiene la piel tan dura como la podemos tener unos u otros. Y a mí hay críticas que me pueden molestar. Pero cuando sé cómo está hecho el juego, tío... O sea, hay que también saber distinguir un poco. Entonces, por eso digo, tiene que ser respetuosa. No creo que tenga por qué ser respetuosa. Creo que faltar el respeto, en cierto modo, también configura actitudes. Siempre. Sí, o sea, desde unos límites, obviamente. O sea, obviamente, la falta de respeto, sobre todo referida a la broma. Quiero decir, si tu madre se ha muerto... Pues no voy a empezar a hacer chistes sobre que tu madre se ha muerto en una crítica, ¿no? O sea, yo creo que hay también obviamente unos límites que ya cada uno los pone y ya va en el buen gusto de cada uno y en la manera en la que lo hile. Pero yo creo que no todo el mundo tiene por qué adoptar un perfil respetuoso y simplemente, aunque sea una mala crítica, decirla con respeto.
Oye, que si en algún momento te quieres echar una risa y decir que esto te ha parecido ridículo y que se te estaban saltando las lágrimas de lo malo que era, tener también esa libertad de decirlo sabiendo que la otra persona se puede molestar y que ahí sí que te va a tocar disculparte. Claro. No te puedes disculpar de una mala crítica si es respetuosa, pero sí, obviamente si no lo es, sí te tienes que disculpar porque tú no sabes a quién le va a molestar y cómo le va a sentar. Pero yo creo que también es parte del juego. Pero es un poco contradictorio hacer una crítica riéndote y luego disculparte, ¿no? O sea, me parece... O sea, o vas con todo, como Ralphie Chu, o no vas. ¿Sabes lo que te digo? A mí eso me parece un poco... A ver, no, quiero decir, disculparte en el sentido de... si te ha molestado, perdón. Si te ha molestado, perdón. No sé. A mí me parece que, obviamente, de acuerdo en que depende del perfil que tomas. Yo no digo que no sea crítica, pues, yo creo que se puede hacer la crítica de otra manera sin que sea, pues, reírme de ti. O te puedes reír, o sea, ya que estamos hablando de que la crítica es arte, tú te puedes reír de un disco sin que parezca que te estás riendo y utilizando otros mecanismos, otros elementos literarios que queden mucho más finos, mucho más smooth. Entonces yo creo que puede ser respetuosa, debería serlo, y si no lo es, debería buscar los mecanismos para que lo aparezca. Y esa es mi opinión. Te compro este camino medio que has tomado, sí. Pero yo creo que eso, que también en el gamberrismo, ¿no? Yo creo que hay una parte también interesante del juego a nivel crítica. Sí. Y que no todo el mundo tiene que ser así, igual que no todo el mundo tiene que ser eso, pues un musicólogo y un doctorado. De hecho, poca gente que haga crítica, no musical, sino... En cualquier ámbito. En cualquier ámbito cultural es un experto técnico en lo suyo. Es decir, los críticos de cine, a ningún crítico de cine se le exige ser... un director consumado y tener unas cualidades técnicas. No. Un portfolio con 15 películas. Pues claro. No. Dile tú a nuestro Vinueto que no puede opinar del último disco de Jung Beef. Pues venga, hombre, por favor. Sabes que es que yo creo que al final, y da también mucha perspectiva, igual, si por ejemplo hablas de Vinueto, que al final estamos hablando que es una persona que está metida en el rollo de la música urbana, y en pero que no viene de la música urbana, es decir, viene del indie, viene del rock, y lo que pasa es que es un tío que está puesto. Claro. Pero claro, cuando él empieza a adentrarse en ese género, ¿es menos válida su crítica por venir del rock o del indie? Pues no, al contrario, yo creo que aporta mucho. Y posiblemente, siguiendo el camino de Al Sobrino, tiene mucho más conocimiento en música que muchos de nosotros que opinamos. Es que es así. Claro, porque también hace música, entonces... Claro, por eso, yo creo que ahí hay muchas aristas que compartir. Luego, a mí, yo creo que la crítica se ha ido perdiendo también en muchos ámbitos, o quizás no llego yo a ellos, porque, por ejemplo, estaba leyendo, bueno, lo veis aquí arriba, el Taschen de Basquiat, que la gente que me conoce sabe que me flipa mucho Basquiat y me lo pillé a buen precio. Y además, estoy revisitando su obra porque se vienen cositas. Ojo. No quiero decir nada más, pero se vienen cositas. Y bueno, es monográfico sobre su vida y obra, y en varios extractos hablan sobre la crítica que en X periódico o en X revista hacían sobre su última exposición, sobre su última, su último viaje a no sé dónde, donde expuso X cuadros, tal. Y digo, bueno, es que esta crítica de arte, cierto es verdad que el arte ahora mismo es distinto. O sea, el movimiento de arte es distinto a como lo era hace 50 años. Pero yo creo que también se ha perdido un poco, ¿no? Y yo creo que eso, más que el arte sea muy moderno o ya no lo entendamos, es lo que provoca la desconexión. Cuando tú no comprendes algo, o sea, tú no lo comprendes porque sea muy moderno, muy avanzado o muy técnico. Porque más técnico que un videojuego, o sea, no hay nada. Quiero decir, a nivel cultural más complejo y de desarrollar y con más cuestiones técnicas que un videojuego, no hay nada. Pero ¿por qué los disfrutamos? ¿Por qué estamos tan cerca del medio? ¿Por qué tu madre sabe quién es Pikachu? O sabe quién es Super Mario sin haber tocado un mando nunca? Porque la crítica y el periodismo
ha hecho que nos acerquemos a ellos y ha hecho que los comprendamos y que los entendamos sin necesidad de conocer sus entresijos. Yo creo que con el arte, cuando digo el arte me refiero a la pintura, ¿no? O a las artes plásticas en general, pasa un poco que al haberse, a la crítica haber desaparecido de medios generalistas o incluso de medios especializados, pero con amplio alcance, hace que no podamos entender pues ciertas obras que a nosotros ya como que nos pilla muy lejos. ¿Por qué? Porque no hemos seguido un recorrido. Y con la música pasa lo mismo. Quien llega o sea, quien en 2013 llega a John Beef sin saber qué había antes de John Beef, dice, ¿esto qué mierda es? O sea, no entiende. Quien llegue, por ejemplo, por poner un ejemplo, a lo nuevo de Rusowski o a cualquier cosa de Rusia y de K, sin saber lo que viene de antes, posiblemente no lo entienda o le suene raro, o quien llega al hiperpop, que es un género raro, que es machacón, pues quizá no lo entienda. Me pasa con la música electrónica, con el techno y cosas así. La crítica también es una manera de entender lo que hay ahora basándonos en lo que hay atrás. Por supuesto. Y comentando lo que tú decías de Basquiat, de que en sus libros, en sus memorias, saque ciertas críticas, es que tú piensas en qué artista, y te lo vamos a enmarcar de la música española, ¿a qué artista ves tú pues poniendo en sus memorias o subiendo en sus redes sociales o compartiendo una crítica positiva? Es que a mí, por ejemplo, solo se me viene el nombre de Cruz Cafuné, por ejemplo, que de verdad le dé ese valor a la crítica. Yo es el único que veo que sea consciente de la importancia del periodismo. Yo es el único que veo en ese punto hoy día. Sí que es verdad que... Porque por su entrevista, por toda esa concepción y porque yo creo, no sé, no lo conozco personalmente, pero además ahora con ese, digamos, personaje que ha adaptado, que parece más intelectual ahora, le pega mucho más. Le pega mucho más. Yo creo que le da más importancia a esto, a la crítica como arte, posiblemente. Sí, y quizá también, yo creo que C. Tangana es uno de ellos también. De hecho, C. Tangana, cuando hace A Vida Dollars, se basa en la crítica. O sea, A Vida Dollars se construye sobre la crítica que hacen sobre Dalí como un vendido. Claro. Que solo quería el dinero. O sea, estamos hablando de construir un proyecto. Él molaba más cuando era Crema. Es claro, pura crítica también. Claro, y luego, no sé si tú la has visto, creo que no. La película, la de A Complete Unknown. No. La película de Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan. C. Tangana, en el interludio de Loves, el interludio que se llama OG, Judas, es un interludio instrumental donde se escuchan ruidos y de fondo se escucha Judas, un grito de Judas. Ese grito, y esto viene porque en la película aparece, es un grito que le lanzan cuando él va a un festival de música country folk y empieza a tocar con banda, con la guitarra eléctrica, con todo. Claro, la peña se raya, le tira de todo, le insulta y se escucha de fondo, ¿no? a alguien en el público gritándole Judas, porque ha traicionado el espíritu del folk y así tradicional. C. Tangana utiliza ese fragmento en esa canción como referencia, ¿no? al molaban más cuando eras Crema. Claro. O sea, C. Tangana es una persona que es plenamente consciente de la importancia de la crítica en su carrera. De la importancia de la crítica y de cómo la crítica moldea conciencias y moldea a la propia cultura. De hecho, Ídolo, al final, no deja de ser un poco eso, ¿no? El ídolo, la figura a la que adoramos porque la crítica, ¿no?, lo pone ahí. O sea, yo creo que C. Tangana posiblemente sea de los artistas que mejor ha entendido la crítica como configurador de opinión. Y que más ha jugado con ella. Sí, y que más ha jugado con ella. Claro. O sea, luego Cruci es verdad que... Te lo compro. Sí, luego Cruci es verdad que es muy consciente de ello. Y me consta que es una persona que no se china mucho por las opiniones que he visto que se han soltado y demás. También es una persona que tiene mucho respeto de la gente, ¿no? Claro. Yo creo que eso también te da un colchón de seguridad y de ego que mucha gente no tiene. Efectivamente, sabes que, aunque eso, que
un mal disco no empaña tu carrera y que una mala crítica no la va a empañar y no la debe destruir, ¿sabes? O sea, Claro. que yo creo que él es muy consciente de eso y que se nota en todas las entrevistas y yo por eso lanzaba este nombre porque creo que es muy evidente, pero que quedan muy pocos casos. Lo más normal es que la gente se tome peor las críticas que este hombre de aquí atrás. Entonces, es que eso es así. O sea, esperemos que no tengan la mano tan dura como, Claro, como claro. él, pero... Pero yo creo también que al final la narrativa que se crea cuando recibe, después de haber sacado un grandísimo disco, por ejemplo, sacar uno más flojo y volver a resurgir, tener vaivenes artísticos, o sea, quiero decir, que AOA and Heartbreak de Kanye hoy en día esté tan bien valorada y sea una obra tan de culto con lo que se defenestró en su momento, yo creo que también tiene esa parte graciosa Claro. a nivel narrativo. Es decir, yo creo que es interesante, que una mala crítica te puede servir para aprovecharte de ella. Efectivamente. Pero claro, Claro, es que yo lo que cuando veo que se chinan tanto, cuando entran tanto al trapo, lo que pienso es qué esperan conseguir. Porque a mí me parece un efecto Streisand de manual. O sea, sí, es sí, todo sí, lo por contrario. supuesto. ¿Qué quieres? O sea, igual se escucha más tu disco para ver si es bueno o malo. No te digo que no. Pero la gente no se va a intimidar porque te haga una reseña mala. A la siguiente vas a ir con los cuchillos afilados y si te la Claro. pueden sacar, te la van a sacar igual. Y Quiero decirte, ¿qué quieres? ¿Amedrentar al crítico? No lo vas a conseguir. claro, y de hecho te digo una cosa, aléjame de los discos que son un 5 y un 6, porque prefiero escuchar discos que son 9 y 1. Claro, O sea, yo un disco que es un 1 lo escucho, Claro. porque quiero saber por qué es tan malo, claro. ¿sabes? O sea, No. ya ni que sea por la Como curiosidad malsana de saberlo. Como ha pasado con las películas, ¿no? La de The Room que hicieron luego de Disaster Artist. claro, O sea, decían o sea, que era tan mala que era buena, pues por lo Claro, tanto yo pasa creo que es igual. mucho peor caer en la irrelevancia de que nadie diga nada que la gente raje de tu proyecto, porque significa que, bueno, has creado un impacto cultural, al menos. Totalmente. ¿Sabes? Que no era el que tú querías, bueno, de ti depende el aprovecharlo. Yo creo que se ha quedado ahí una buena disertación. Una charla bastante charla. Sí, sí, sí. Con esto quiero decir que el disco de no sé quién es una mierda. ¿Te imaginas? Que bueno, aquí seguiremos haciendo críticas más o menos veladas sobre discos, diciendo lo bueno y lo malo. Lo malos que son. Yo ahora me tengo que ir a estudiar un poquito más de música para Claro, poder claro. hacerlo con el sello certificado. Y nada, pensad que yo hago música, por lo tanto, como soy crítico porque soy un artista frustrado, o sea, esa es vuestra... Si alguna vez hago una mala crítica sobre vuestro disco, ya tenéis argumento para atacarme. A mí tenéis muchos para atacarme, pero bueno, me da igual. He aprendido a que me resbalo, o sea, que Claro. es lo importante. Pero nada, fuera broma, ahí tenéis nuestra opinión sobre la crítica musical. Y bueno, os animamos a participar en el Claro, debate. es que O este sea, debate tanto en los está- comentarios como en redes sociales, mencionarnos. Y... Hay que decir que este capítulo, o sea, que parece que ahora nos hemos subido al carro, este capítulo llevaba programado Desde la temporada de anterior. la temporada anterior, que queríamos hacerlo con Vinueto, pero por cosas de agenda pues no se ha podido. Y porque tenemos preparado uno más guapo con él. También, es verdad. No lo hemos hecho y bueno, queríamos decirlo. Sí, Encima pero te ahora acuerdas nos ha que pillado. la idea original era Sí, con sí, él. sí, sí, era con él, era con él. Pero bueno, aprovechamos que ahora está la cosa en boga también, que eso también mola para aprovechar un poquito el rebufo. Así que nada, nos vemos la semana que viene, como siempre, en You Know It TV y en Radio Podcastera. Y ya sabéis, odio el juego. No olvides al jugador. Bless.